Bien, de nuevo tenemos a nuestro señor Benedicto XVI hablando, y cuando habla, como siempre he dicho, sube el pan, tanto él como los obispos. Bien, ante la insistencia y la solicitud de cientos y miles de sacerdotes para que les permitan casarse, pues el Benedicto XVI no solamente ha dicho sacerdotes casados no, sino que ni siquiera homosexuales, por supuesto, a los cuales odia, y ni siquiera mujeres. Yo me voy a centrar en el tema de las mujeres. ¿Por qué las mujeres, según Benedicto XVI, no pueden ser sacerdotes? Y me gustaría orientarme por un artículo, para no dejar cabos sueltos, por un artículo que hace tiempo me publicaron en Diario 16 de Málaga sobre este tema. Y permitidme leerlo un momentito, simplemente para que no se me haga muy largo y no dejar cabos sueltos, como digo. En mi opinión personal, es que una lectura tranquila y sosegada de los Evangelios está claro que no se percibe intención alguna por parte de Jesucristo de formar una iglesia estructurada, ni en lo doctrinal ni en lo organizativo. Jesús solamente dijo a sus discípulos que sirvieran a los demás, recordándoles lo que les había enseñado y su modelo de vida, que sirvieran a los demás. Ahí me quiero yo fundamentar. Este sacerdocio de servicio es una prerrogativa natural del pueblo creyente, como el poder civil está difusamente en la sociedad. Diversos teólogos saben que los primeros cristianos, que no eran clérigos, tenían derecho y ejercían, si la ocasión les permitía, ejercían la Eucaristía, la penitencia, la predicación, ejercían lo que actualmente consideran los sacramentos. El mismísimo San Pedro afirma que los creyentes eran sacerdocio real, cualquier creyente, y nadie más se llamó sacerdote en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, un sacerdote no es más que el delegado personal del pueblo creyente. Jesús, según los Evangelios, confía la misión apostólica no solo a los apóstoles y discípulos, sino a todos los creyentes que conforman la Iglesia. Los apóstoles concentran esa misión, pero no para poseerla en exclusivo, sino para servirla. Es decir, para ser representantes. Y lo curioso es que cuando estos representantes enseñan algo con lo que el pueblo no está de acuerdo, están dejando de ser representantes de la fe de ese pueblo. La verdadera fe está en el pueblo, en las comunidades, no en los representantes, ojo. Pero, ¿qué ocurrió? Ocurrió que apareció un tuerto en la ciudad de los ciegos, y se hizo el amo y dueño. Este tuerto era un tal Saulo de Tarso, un fanático fariseo, considerado más tarde como San Pablo. Pero, en fin, este hombre, como él se entregó en cuerpo y alma al apostolado, un hombre que ni siquiera conoció a Jesucristo, sino que cuando nació él, hacía 10 años que Jesucristo había muerto, y contó la milonga de que le había descabalgado, que se le había aparecido, y en esa aparición él consideró que él tenía la verdadera religión de Jesucristo, la verdadera doctrina. Los discípulos ya eran de segunda. Según él, los discípulos que habían convivido con Jesucristo eran de segunda, no habían entendido nada, solo él con aquella famosa aparición que en estos tiempos sería un motivo de risa, desde luego. Pues bien, consideró un carisma o carácter misterioso y sagrado al sacerdocio, al que se dedicaba por completo al apostolado. Esta idea va a ser alimentada más tarde por los seguidores de San Pablo, y pasados unos cuantos siglos será considerado el sacerdocio como un verdadero sacramento instituido por Jesús como carismático y eterno. Realmente, lo que había empezado como un simple servicio a la comunidad se había convertido en un poder misterioso para interpretar, mandar, ser temido y respetado. Además,
el mismo San Pablo ya había enseñado que tal poder misterioso solamente había sido otorgado a los varones, puesto que él mismo siempre consideró como buen estudiante fariseo, un fanático fariseo, que la mujer era carne impura, carne de segunda. Por lo tanto, era una mujer manchada, que no podía tener en sus manos el cuerpo y sangre de Jesucristo. Para ello tenían que tener las manos limpias como los hombres. Ahí ya fue esta doctrina de San Pablo, a mi modo de ver, ya es un anticristo. Y todos sus seguidores son anticristo. Porque esta idea va a ser alimentada, como digo, por San Pablo. Como buen estudiante fariseo, yo me pregunto, si el sacerdocio se concreta y fundamenta en el servicio, ¿qué mejor genética y culturalmente que una mujer para servir a la comunidad? La mujer está más dispuesta para servir que el hombre, porque la mujer es más generosa, es más servicial, es más consciente de lo que hace, está más pegada a tierra, la mujer es tierra, el hombre es sueño. Pero para servir, la mujer. Dice que ni los obispos podrían dejar de reconocer que la mujer tiene mucha más experiencia histórica que los varones para servir. Y es verdad. Personalmente, y ya voy acabando, yo tengo razones teológicas para creer que la Eucaristía, por ejemplo, es simplemente un acto simbólico de unión y hermandad. No es un sacramento en el que el gran Dios baje a las manos de un sacerdote. ¿Cómo es posible creer en la injusticia de ese Dios? Imaginemos que solamente en el sacerdote católico iba a bajar su cuerpo y sangre. Eso sería una grandísima injusticia por parte de Dios y un pecado comparativo ante todos los demás creyentes de otras religiones, hombre. Dios no hace cosas innecesarias. Pero ¿cómo es posible? Este es el mayor pecado para mí de soberbia y orgullo que tiene el catolicismo. Creer que solamente en las manos de sus sacerdotes baja el gran Dios en cuerpo y sangre. Eso, si fuera verdad, sería un Dios completamente injusto. Por lo tanto, ese sacramento eucarístico que consideran ellos no es más que un acto simbólico de hermandad y de unión. Y eso mismo, haced esto siempre en memoria mía, dijo Jesucristo, y nada más. No hay más que hablar. Siempre que lo hagáis, hacerlo para uniros, para estar unidos simplemente, sin más sacramentalidad. Si esto fuera así, si no hubiera sido esto considerado como un sacramento, que los 7 sacramentos han sido considerados y sacados de la manga de unos teólogos que les interesaba tener ese poder para dominar las mentes, si eso no hubiera sido así, que los sacramentos han sido más que unión, han sido separación, y han sido causa de muchas guerras y muchas pérdidas de vida, las mujeres, los homosexuales, los casados, hubieran podido también ser discípulos y apóstoles de la doctrina cristiana. No es que yo comulgue con ello, pero evangélicamente hablando, yo lo encuentro así, lo más natural del mundo. Y cuando es lo más natural del mundo, Dios no quiere hacer cosas innecesarias. Por lo tanto, para mi modo de ver, las mujeres, evangélicamente hablando, sí que pueden con todo derecho ser sacerdotes, porque sirven mejor que los hombres. Gracias.